Queridos hermanos, gracias por estar aquí. Estoy agradecido del tiempo que vamos a pasar juntos, porque en verdad este tiempo para poder aprender un poquito más de las primeras bases del discípulo, no es el primer nivel de tres, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes nada vamos a orar, ¿no? Padre Dios, gracias por este día, por esta oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos, Padre, para poder aprender un poquito más de cómo estar más cerca de ti, de agradarte. Oro mucho para que te quedes en control de la grabación, de todo lo que estamos haciendo en esta tarde, para que tanto los hermanos que hoy están aquí como los que futuros que lo vayan a ver, también, Padre, puedan ser nutridos y puedan aprender mucho de tu palabra. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, y es en Jesús que te oramos y confiamos todo. Amén. Entonces, hermanos, aquí para que sepan un poco, eh, a veces inusual en algunos lugares hacer esto, pero en la iglesia hemos visto que es importante seguir el mandamiento de Jesús que dice, hagan discípulos, ¿no? Bautícenlos y enséñenles a obedecer. Entonces, esta parte es la enséñenles a obedecer, es la parte que estamos siguiendo en la continuidad, ¿no? Ya estudiamos la Biblia, fue increíble, ¿no? Y quiero felicitarlos por eso, ¿no? Tomaron la mejor decisión de su vida, ¿no? Y ahora, pues, gracias a Dios, pues, vamos a empezar a ver algunas bases importantes en el primer nivel. Esta es prácticamente la agenda del curso que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver un poco de la historia, ¿no? Un video sobre la historia de la iglesia, la primera parte, dura como 15 minutos, más o menos. Después vamos a hablar un poquito sobre las iglesias en Bolivia, ¿no? Porque lo que va a pasar aquí es que con nuestra historia estamos hablando desde el punto de vista global, ¿no? Todas las iglesias a nivel mundial, ¿no? Después vamos a aterrizar un poquito hacia nosotros. Después de eso vamos a entrar de lleno ya al curso, a la temática de relación con Dios, que fue lo primerito que vimos, ¿no? Si se acuerdan, cuando empezaron a estudiar la Biblia era la palabra de Dios, la oración. Bueno, vamos a ir y vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿no? Después de esto la segunda parte es poder hablar de nuestra historia, ¿no? Eh, en el tema de los videos, o sea, seguimos la segunda parte de los videos, y después el reino de Dios, vamos a hablar un poco sobre qué es el reino de Dios, y vamos a terminar con un refuerzo espiritual, ¿no? Después de eso hay unas tareas, ¿no? Que la idea es que nos vamos a volver a ver, pero ya no va a ser tanto para la teoría, sino más bien para poder ver cómo nos fue en las tareas, y después de eso vamos a tener un pequeño y una breve evaluación, pero es una evaluación propia, no es calificada, es para que tú veas hasta dónde, qué aprendiste, qué quedó, qué no quedó, y puedas entonces regresar y reforzar lo que se te haya olvidado. ¿Ven? Perfecto, entonces comenzamos con la primera parte, que es la estructura del curso. Estamos en el primer nivel, el básico, ¿no? Diseñado para fortalecer las bases espirituales del joven discípulo. Intermedio, que es el que sigue después de este, que va a ser, que tiene como objetivo enseñar cómo estudiar la Biblia con otras personas. Te vamos a ver un poquito sobre cosas que a veces no se ven en el libro, ¿no? En el manual, cosas prácticas, ¿no? Te vamos a hablar un poco de los trasfondos religiosos, ¿no? Y cómo ayudar a estas personas, dependiendo de su trasfondo, con los estudios de principios básicos, ¿no? Después, en el tercero y último nivel, sería estudios especiales más profundos, en el sentido para poder entender cómo estudiar específicamente con mormones, testigos de Jehová, ya cosas más profundas y que son a veces más controversiales, ¿no? Pongámoslo así, un poco más controversiales, ¿no? Y con eso ya finalizaríamos la que es el curso de jóvenes discípulos. ¿Ven? Vamos a empezar con la primera parte, relación con Dios. Pero antes vamos a ver el video. Dijimos que íbamos a ver un video, las primeras dos partes, y después regresamos con esto. Amén. No, bueno, si podrán ver el video es bien animante, ¿va? Nos da una visión clara de a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Que creo que es algo increíble, ¿no? No somos nada más 70 y fracción de discípulos en La Paz y unos casi 100 en Santa Cruz. Al contrario, somos alrededor de 100,000 discípulos en todo el mundo. Personas que, igual que tú y yo, hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, hacerlo nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Realmente comprometernos a eso, bautizarnos para recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo.
¿verdad? Y con las mismas convicciones, ¿verdad? Y eso es increíble, ¿no? Eso me anima mucho a mí, porque veo que esto es de Dios, ¿no? No es de alguien que se le ocurrió por ahí armar una iglesia, ¿no? Y bueno, está tratando de hacer lo mejor que puede, no es Dios quien está guiando todo esto, gracias a Él, ¿no? Eh, la primera parte que quiero compartir con ustedes es la relación con Dios, que es la primera base que vemos como discípulos, y en Hebreos 11, versículo 6, que nos habla sobre eso, Lucas 15, del 3 al 10 también, y 2 Timoteo 3, versículo 14. Vamos a hablar un poquito vamos a ver Hebreos 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que Él desee, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa lo que lo busca. Así que aquí yo quiero felicitarlos, ¿no? Decirles bienvenidos, ¿verdad? Porque realmente el tener fe es buscar a Dios, y el buscar a ustedes a Dios ha mostrado que realmente tienen fe, ¿no? Y esto desafía a otros, desafía a su familia, desafía a sus amigos, ¿verdad? Desafía a mucha gente que no sabe cómo acercarse, pero que ven el ejemplo de ustedes, ¿no? También en Lucas 15, del 3 al 10, ¿no? Dice que en el cielo se generó una gran fiesta, ¿no? Que por un pecador que se vuelve, dice que hay una fiesta en el cielo. Así que el que ustedes se hayan hecho discípulos ha generado una fiesta increíble, ¿no? Tuvieron, como dicen, un party, ¿va? Allá en el cielo con todos los ángeles y todas las cosas, ¿no? Y fue increíble. Y en 2 Timoteo 3:14, estas escrituras las pueden ver con más detalle en su casa, ¿no? Habla de la importancia de seguir firme. Seguir firme, le dice Pablo a Timoteo, sigue firme en lo que aprendiste, ¿no? En lo que se te enseñó, ¿no? Porque el camino es largo. El haberse bautizado es el comienzo de una larga caminata al cielo, ¿no? Así que es importante mantenernos firmes, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la vida cristiana? ¿Qué piensan? Mantener una relación con Dios. Mantener siempre. una relación con Dios siempre. Amén. Y vamos a hablar un poquito sobre cuánto tenemos que apreciar la Biblia. Porque en la primera parte de nuestra relación, cuando vemos la importancia de la palabra de Dios, ¿no? O sea, aquí dice, la Biblia fue escrita por cerca de 50 autores independientes de 20 oficios distintos que vivieron en 10 países diferentes y durante un lapso de 1600 años, fue durante un lapso de 1600 años en 3 idiomas. Hoy está en 66 libros, 2930 personajes, 1189 capítulos, 31.173 versículos, cientos de miles de palabras y más de 3 millones de letras. Es una obra de arte. Si te fijas, esto es algo que no puede llevarse a cabo por una persona. Es imposible que una persona haya planeado hacer esto. Eso tuvo que haber sido con alguien que tuviera el tiempo suficiente para vivir 1600 años, ¿verdad? Y poder organizar a todo el mundo y diferentes culturas y trasfondos para llegar a una misma conclusión y que todo se una. Solo puede ser un proyecto hecho por Dios. No hay otra palabra. Entonces debemos apreciar y agradecer tener una Biblia en las manos. Porque es una obra de arte que Dios ha hecho, ¿no? Ahora, ¿cómo se formó? Les voy a mandar por correo esta información porque habla detalladamente de cómo se formó la Biblia, ¿no? Cuáles fueron los pasos que siguieron y mucha gente murió en el camino para poder ahora tener la Biblia en nuestras manos. Él te dio su vida para esto, ¿no? Entonces, brevemente aquí podemos ver que del 250 antes de Cristo se tradujo en el Antiguo Testamento del hebreo al griego la versión conocida como Septuaginta, ¿no? Después pasó, ¿no? En el 33 después de Cristo, para la iglesia primitiva la Biblia era el Antiguo Testamento de los judíos, o sea, los apóstoles, ¿qué era lo que predicaban? El Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento estaba empezando a realizarse porque eran las cartas que ellos enviaban. Lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Ya cuando ellos fallecieron y todo pasó, quedaron sus cartas, y eso es lo que tenemos como el Nuevo Testamento. Pero los apóstoles, esto era lo que ellos predicaban a la gente, era el Antiguo Testamento. Y esto es importante entenderlo porque si en algún momento se perdiera todo el Nuevo Testamento, ¿no? O se perdiera, podemos usar el Antiguo Testamento para recuperar muchas cosas, ¿no? Como también si se llegara a perder el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos muchas bases
que nos da también el Antiguo Testamento. O sea que es increíble, ¿no? Todo está unido. Después pasamos por el 95 después de Cristo, ¿no? El que pasó en el canon, que es los libros aceptados como inspiración por Dios. ¿No? Esto se hizo a través de un concilio, ¿no? Que hubo, el concilio de Nicea. Se reunieron entonces para ver cuál de todas estas, porque habían andado muchas cartas. O sea, había muchas cartas andando. Entonces dijeron, bueno, tenemos que ver cuáles son las que vamos a considerar inspiradas por Dios. Entonces hacían ciertos requisitos, ¿no? De la persona, por ejemplo, tenía que haber estado con Jesús. Tenía que haber caminado con Jesús, o sea, haber sido su discípulo, como los apóstoles, por ejemplo. No podía contradecirse. O sea, una carta que estuviera no podía contradecirse con otra, con las escrituras originales del Antiguo Testamento, no podía contradecirse. Tenía que haber una armonía, ¿no? Y habían varias de estas características que ellos estaban buscando y al final pues llegaron a la conclusión con las que tenemos ahora ahí en la Biblia. Esas fueron las que se decidieron que son parte entonces del canon, de parte de la Biblia. Ahí se crea la versión de la Biblia más antigua, que es la Vulgata Latina. En 1455 Gutenberg inventó la imprenta y la Biblia fue impresa en masa. En 1378 a 1611 empezó lo que era la Biblia llegará a las manos de la gente común. Hombres tuvieron que luchar mucho, incluso sacrificar sus vidas como John Wycliffe, William Tyndale, famoso Martín Lutero, etc. Entonces, esto es importante porque dieron sus vidas para imprimir, para traducirla, para que pudiera llegar a otros idiomas. Por eso es que la Reina Valera habla un idioma un poco antiguo, ¿no? Porque se tradujo desde ese entonces, vino así, y desde ahí se ha tomado para hacer otras versiones a un lenguaje más actual, ¿no? De ahí en 1972 al 1979 se editó la Biblia latinoamericana, ¿no? Y bueno, y podemos ver que sí ha habido un trayecto, ¿no? De cómo Dios ha hecho todo esto de la Biblia, cómo, o sea, que es algo que podemos valorar y realmente apreciar, que Dios no nos ha dado solos, sino que ha usado miles de personas y cientos de personas que están dispuestas a que nosotros tuviéramos esto en las manos ahora. Aprendiendo a amar la Biblia, Salmo 1, del 1 al 3, nos dice, estamos ahí, Salmo 1, del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces hay que aprender a amar la Biblia, ¿no? Cosas que podemos hacer de manera práctica para para realmente valorarla y no leerla como un libro más, como un libro de novelas, sino de realmente darle el valor que merece. Es primero ubicar un lugar correcto para leerla, un lugar donde yo me pueda concentrar, ¿verdad? También seleccionar qué voy a estudiar. Entonces sería bueno, si no sé, preguntar. Puedo preguntarle a mi discipulador, a alguien de la iglesia, oye, mira, quiero leer esto, estoy buscando qué leer, ¿qué me aconsejas? ¿Qué libro leo? ¿Cómo? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer? Llevar un cuaderno de notas, como lo están teniendo ahorita, ¿no? Porque eso ayuda, ustedes saben, a recordar lo que estamos aprendiendo y a poner aquellas cosas que nos llaman la atención ahí, ¿no? Por sobre los demás, ¿no? Y desarrollar una técnica de marcado y subrayado es bueno también, ¿no? Yo, en mi caso, mi Biblia la tengo rayada, llena de colores, ¿no? Sobre todo Isaías la tengo llena de colores. Me gusta mucho ese libro, ¿no? Entonces, esto me ayuda a mí a no olvidarme dónde están los pasajes claves que yo siento que Dios me está mostrando algo para mi vida, ¿no? Y yo ahí los subrayo y los dejo ahí claritos porque tengo una mala memoria. Tengo mala memoria, entonces esto me ayuda a recordar, aquí está, yo sabía que la tenía subrayada por algún lado, ¿no? Y la encuentro, ¿no? Meditar y memorizar, eso es bueno. Meditar, ¿saben qué es meditar? ¿Qué es meditar? Pensar, repensar, correcto. No es reflexionar, no es poder que leí esto y voy a tomarme un tiempo para profundizar más en eso, para poder meditar en eso. ¿De qué me está tratando de decir Dios? ¿Qué está tratando de decir la Escritura? ¿Qué puedo aprender de esto? Eso es meditar.
Y memorizar es bueno, los judíos memorizaban, los fariseos, todos memorizaban las escrituras. Las llevaban colgadas, ¿no? ¿Verdad? Pero más que llevarlas colgadas o tatuadas, yo creo que es, bueno, las voy a memorizar porque quiero vivirlas, quiero practicar, que no se me olvide esto. Y porque quiero llevarlo en mi vida, quiero hacer una convicción. Cuando hablamos de memorizar es porque quiero hacer que esto sea mi convicción. Y mientras más la repito, mientras más la medito y la llevo conmigo, más se me va a quedar. Ustedes, que algunos de ustedes saben que han sido maestros o profesores, ¿cómo se aprende para ir a un examen? Repitiendo, repitiendo y repitiendo muchas veces. Si se te quedan las cosas. Entonces también es con la Biblia, ¿no? Vamos a repetirlo a veces para que se me quede y siempre lo recuerdo. Ok, aprendiendo más la Biblia. Esa es la parte importante, es los prácticos que estamos dando ahorita para que puedan empezar a hacerlo, a practicarlo. Esto lógicamente este PowerPoint se lo voy a mandar para que ustedes lo puedan repasar, ¿no? No es top secret, ¿no? O sea que es para ustedes. Lógicamente no lo entregamos a menos que lo hayas tomado, porque si no vas a ver muchas cosas que realmente no vas a entender tal vez. Entonces, pero sí se les va a pasar. Relación parte 2 es la oración. Para mí honestamente esto de orar es increíble. Para mí es una de las cosas más ricas que existen en el mundo. Orar, de verdad. Me quita el estrés, puedo dejar mis cargas y me siento que Dios está conmigo caminando cuando estoy orando. Es más, es la arma más poderosa. De las armas más poderosas que Dios ha dejado, fue la oración. ¿No? Antes de que tuviéramos las escrituras, ya estaba la oración. Algo que tenían ellos con Abraham. Esto es lo que tenían las personas aún desde antes de Abraham, se comunicaban con Dios, daban sacrificios, ¿no? O sea, había una comunicación. Antes aún que llegaran muchas cosas, la oración es la primera arma que él ha dejado para poder tener contacto con él, ¿no? El primer instrumento. Es el más, para mí, y lo que he visto en la Biblia es lo más antiguo que he visto para poder comunicarnos con él. Y si es una de las primeras, creo que es una base muy importante en nuestra vida, ¿no? Entonces, la importancia de la oración, vamos a ver un poco el momento de orar, el patrón, los tipos y algunos consejos. La importancia de la oración. Y es una pregunta que para ustedes, ¿qué pensarían de un atleta que no come bien y quiere ganar? Que es un iluso. Que es un iluso, ¿sí? Que no tiene sus metas bien trazadas. No está bien trazado, sus metas no están muy claras, ¿no? Como que no sabe cómo va a llegar, ¿no? Incoherencia, ¿no? Lógicamente esperamos que si a un atleta quiere ganar, tiene que practicar, tiene que entrenar, prepararse, exactamente. Porque hay otros que se están preparando y están en mejor estado. Entonces tiene que ponerse en mejor estado la persona para poder ganarles a ellos. Así es esto, ¿no? Y es mucho con la Biblia también, con la vida cristiana, con la oración. O sea, si queremos llegar al cielo, si queremos vencer el mal, necesitamos prepararnos, necesitamos estar activos. No hay forma. Ustedes saben que antes de ser discípulos, no había forma que nosotros a veces venciéramos ciertas cosas. Porque no corríamos, no nos preparábamos espiritualmente. Ahora que sabemos eso, decimos, wow, ahora sé que esto es serio, esto es real, esto es verdadero, hay que estar alerta, hay que estar orando, hay que estar en comunión, o sea, estamos en la carrera espiritual, ya estamos en esa competencia, ¿no? ¿Verdad? En el sentido no entre nosotros, sino esa competencia para llegar al cielo, todos juntos. ¿Ven? Así es un cristiano que no sabe orar, cómo orar también, que no se prepara, ¿no? La oración debe ser el centro de tu vida, es la influencia y el poder que Dios se muestra en todas las áreas. Entonces es importante, la oración da ese poder. Jesús era un hombre que si lo conocían por algo era porque era un hombre de oración. Es más, sabían dónde encontrarlo. No lo encontraban, ¿y qué le dijeron? Señor, te hemos andado buscando por todos lados. Hasta el fin te encontramos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Marcos 1. Y entonces ahí vemos que Jesús era un hombre de oración. Es más, cuando lo fueron a buscar para ir a crucificarlo, ¿dónde lo encontraron? Orando. ¿Y sabían dónde encontrarlo? Ah, debe estar en Getsemaní. Ahí es donde ora. Ese era como su lugarcito donde él iba a orar. Por eso sabían dónde encontrarlo. Porque él normalmente pasaba orando en ese lugar. Era uno de sus lugares de oración.
Entonces Jesús era un hombre de oración. Y vemos en la increíble vida que llevó, porque se mantenía en la presencia de Dios. Entonces Dios anhela que tengamos una relación profunda con Él. El momento de orar, tenemos varias escrituras que hablan sobre la oración, como Salmo 5, del 1 al 3, Marcos 1:35, que es la que le estoy diciendo que él salía en la mañana, de madrugada, ¿no? Mateo 6, del 5 al 6, Salmo 5, del 1 al 3 habla de David, que dice que dice que llegaba de mañana muy temprano, dice, a ponerle a Dios sus cosas del día. Ahí vemos algunos patrones de oración, ¿no? Ahí vemos el momento de orar. David buscaba muy temprano, Jesús también. Entonces, aquí hay un secreto, hay algo importante en la mañana de poder orar. No es que Dios no te va a escuchar en la tarde o en la noche, al contrario, Dios te escucha en cualquier momento. Mas, sin embargo, estos hombres espirituales que vencieron el mal, y sus nombres salen en la Biblia, tenían cosas en común. Y una de ellas era que ellos oraban en la mañana. Al comenzar el día, lo primero que le daban era a Dios. Le dedicaban los primeros minutos de su día, comenzaban con Dios. No le daban lo último, sino lo primero. Era la primera ofrenda, era estoy vivo, estoy agradecido, vamos a ir a orar, a dedicarle el día a Dios, ¿no? Entonces, y vemos que Dios estaba con ellos, ¿no? De ahí buscar un lugar privado y especial es muy importante, porque ellos también tenían ciertos lugares, especialmente Jesús lo ve. A mí la pregunta es, ¿qué excusas podemos tener para no hacer esto de levantarnos temprano a orar? ¿Qué se les ocurre por la mente? ¿Qué excusas? El sueño. Tengo sueño, ¿no? Que es muy común, ¿no? Sí. Pasamos cansados, ¿no? Tengo sueño. Quizá cansarse, digamos, acostarse tarde, levantarse tarde. Bueno, sí, estoy cansado, no he dormido en toda la noche, ¿no? Ay, no, hoy la voy a dejar pasar. Tranquilo, ¿no? Exactamente, y entonces vemos que hay muchas situaciones que pueden pasar, ¿no? Muchas excusas que podemos poner. Y es cierto, Dios nos escucha en cualquier momento, más sin embargo nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos esforzarnos por hacer lo primero de Dios. El primer día, siempre a Dios, dale lo mejor. Puede que una vez hubo X o Y por circunstancias de la vida o del momento, bueno, no fue en la mañana, pero lo hice en la tarde o en la tarde o en algún momento, está bien, pero no creo que sería bueno tener ese patrón siempre. Creo que debemos esforzarnos por mantenerlos en la mañana, ¿no? Porque eso fue un éxito para ellos. Y si queremos ser como Jesús, discípulos de Jesús, creo que debemos imitar eso de nuestro Maestro. A él le dio resultado, ¿no? No hay un mandamiento bíblico que ordene orar por la mañana, no hablamos. No hay un mandamiento, tienes que orar por la mañana si no es pecado. No hay. Pero hay patrones de ejemplos, de vidas que realmente fueron agradables a Dios. Y creo que siendo humildes podemos aprender de ellos e imitar su ejemplo. ¿Qué ideas prácticas podemos ofrecer para mejorar nuestra relación en la mañana? Acostarnos más temprano. Bueno, ser disciplinados, ¿no? En nuestro descanso. Exacto, acostarnos más temprano. No quedarnos en el internet hasta la noche o viendo películas, ¿no? Tener una alarma, muy bien, excelente, ¿no? Aunque hay veces que las alarmas ni suenan, ¿no? O no las escuchamos que suenen. O las apagamos. O las apagamos, otros 15 minutos, ¿no? Snooze, ¿no? Pero sí, eso pasa, ¿no? Otra cosa que puede ayudar también es cuando te levantes, lávate la cara, ¿no? O tómate un café. O agua fría, haces algo para mantenerte despierto, porque si no te vas a dormir en la oración. A mí me ha pasado que estaba orando y a veces me quedaba ahí, pero el cansancio que tenía, ¿no? Entonces una de las cosas que decía, no, ahora lo primero que hago antes de ir a orar es prendo mi cafetera. Y Dios sabe que es para eso, y yo sé que es para eso, es para que yo me mantenga claro de lo que estoy hablando con Dios, atento. O sea, no ir solo por cumplir, sino porque realmente quiero hablar con Él. Si es de cumplir, ya te lo hacía por cumplir a veces, ¿no? Bueno, si en la mañana llegaba y llegaba así, ya, me sentía mejor, ¿no? Pero no creo que se trata de sentirme mejor, se trata de comunicarme con Dios, de realmente yo estar consciente de lo que le estoy diciendo y consciente de lo que Él me está comunicando.
Para eso tengo que estar despierto. ¿Verdad? Acuérdate los discípulos de Jesús cuando estaban en Getsemaní, durmiendo estaban, ¿no? No estaban conscientes. ¿Y qué les decía? Manténganse despiertos. Agarren una hojita de coca, no sé, métansela ahí, ¿no? No creo que tenían hoja de coca como aquí en Bolivia, ¿va? Pero hagan lo que necesiten pues, para estar despiertos. Tienen buena voluntad, pero son débiles. Y aquí entender, nosotros somos débiles. Si los apóstoles eran débiles, creo que no sería loco decir que nosotros también somos débiles, ¿no? Entonces, Jesús sabe, ustedes son débiles, tienen buena voluntad, eso sí, tienen un buen corazón, un buen deseo, pero son débiles, manténganse despiertos, orando. Es importante orar. Jesús. Casos especiales, hermanos que trabajan en la noche, su mañana es en la tarde a levantarse. Hay personas que trabajan, especialmente en ciudades que son 24 horas, ¿no? Que la gente trabaja en las madrugadas. Lógicamente, los ritmos van a ser diferentes, ¿no? La mañana de ellos puede ser la noche de nosotros. Salen de su trabajo y es de noche, ¿no? O salen de su trabajo y es la mañana, mejor dicho. Entonces, ellos van a tener otro ritmo. Más sin embargo, sabemos que igual nunca te recuperas, ese sueño es agotador. Hermanos que entran a la madrugada a trabajar, que oren y lean un poco en la mañana. Y al regresar al mediodía o en la tarde, tener un tiempo más especial, o sea, ahí lo complementa tu relación con Dios. Este es el patrón de la oración que todos conocemos en Mateo 6, del 9 al 13, ¿verdad? Que es algo que le dimos en los estudios bíblicos, en los principios básicos, ¿no? Y sabemos que ahí se dan varias partes, ¿no? Que más que repetir son partes que Jesús nos está enseñando a tomar en consideración cuando estamos comunicándonos con el Padre, ¿no? Esto ya lo podemos ver y, bueno, pueden verlo con más detalle después. Tipos de oración. Bueno, tenemos oración íntima, oración específica, oración persistente, oración poderosa y agresiva. ¿Ah? Interesante en estas cuatro, ¿no? Vamos a verlas una por una. Oración íntima. En su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia. Salmo 142, versículo 2. Dice, en su presencia, orando, expongo mi queja. Tengo una queja. Ahí la expongo a Dios. Tengo mi angustia y se las entrego a Dios. Es íntimo. Porque eso lo haces con alguien íntimo, ¿verdad? Aquellos que se quejan y se quejan por todo, ahí van a hacer protestas, eso es muy íntimo, ¿no? Pero estamos hablando de como discípulos de Jesús. Podemos tener situaciones que nos están agobiando o cosas que no sentimos que sean justas, ¿no? Que nos estén pasando en nuestro trabajo, en la familia, aún en la iglesia. Yo puedo ir a Dios, lo primero que debo ir es, Dios, esto no me parece correcto, o tengo esta queja contigo, por favor, ayúdanos, ayúdame a estar en paz, ayúdame a perdonar, a estar tranquilo, pero también te la entrego a ti porque tú eres el pastor de la iglesia, tú vas a cuidar. Esta confianza está en Dios, no en lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Y después dice, en su presencia debo conocer mi angustia, y si me siento angustiado, ansioso, preocupado, ahí también le dejo esas preocupaciones. Esta es una oración íntima. Y ahí empezamos a tener intimidad con Dios. Estamos dejando nuestra intimidad ahí. Eso se llama intimidad con Dios. Después tenemos oración específica. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más todavía, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron, Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Esto es bien específico. Dice, Señor, ten compasión de nosotros. Dice, Hijo de David, ten compasión. Le gritaban, podemos decir a Dios, ten compasión de mí, Dios. Bendíceme Dios, ayúdame Dios, son muy generales. Y está bien, a veces podemos decirlo, no es que no podemos decirlo. Pero lo interesante es que Jesús le dijo, ¿qué? Jesús ya sabía qué es lo que necesitaban. Jesús ya sabía cuál era la necesidad que ellos tenían en su corazón. Pero Jesús quería escuchar. Ok, le dice. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Sean específicos. ¿Qué es lo que ustedes quieren?
que recobremos la vista. Ok, sucedió. Entonces son oraciones específicas. Señor, me siento mal. Señor, me siento angustiado. Ok, ¿por qué te sientes angustiado? Me siento angustiado porque esta situación está pasando. Ok, ¿y qué es lo que quieres? Que me quites la angustia. Ok, pero ¿qué te tiene angustiado? Esta cosa, ¿y qué está pasando ahí? No, esa es otra situación que está provocando esto. Entonces, ¿eso es lo que tú quieres que yo te ayude? Sí, ok, a eso te voy a ayudar. Ir más profundo con él. A él le gusta que seamos específicos. Es como mi hija, ¿no? Me dice a veces, papi, tengo hambre. Bueno, voy a comer, pues. Sí, pero es que ve conmigo a la cocina, me dice. Y vamos a la cocina, ¿qué quieres comer? Esto, bueno, te voy a decir mejor qué hay de comer. Y tú me dices, ¿cuál de esas quieres? Y le papá, está, ok, específico, eso vas a comer. Ella tenía hambre. Yo le puedo dar cualquier cosa. Lo que se me ocurre, ¿ves? Ahí hay una galletita, hay unos nachitos, agarra ahí. No, le digo, vamos a ir específicos. Vamos a hacer, van bien conmigo, vamos allá, ¿qué le vino? Hay esto y esto. ¿Cuál de esas quieres? Esta, perfecto. Hay una relación, hay una comunicación, no es muy superficial. ¿Me explico? ¿Ok? Tercera, oración persistente. Jesús les contó una parábola para decirles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había un pueblo, un juez que ni temía a Dios ni se respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que retenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Entonces aquí nos está hablando de ser persistente. La viuda está dando un ejemplo. Queríamos orar. ¿Y qué es lo que nos impide a veces orar de manera persistente? El desánimo. Pierdo el desánimo. Ya estaba orando por esto, pero ¿sabes qué? Yo pienso que eso no. Nos desanimamos. Algo pasa. Satanás pasa algo, una circunstancia en nuestras vidas, el mal trata de pullarnos por ahí, nos desanimamos y bajamos la guardia en la oración. Soltamos la oración. Y eso es una de las tendencias, cuando andamos desanimados, es no orar, no leer mi Biblia. Entonces dicen, no, tienen que ser persistentes, siempre, sin desanimarse. No es que no nos vamos a desanimar, es que no vamos a dejarnos influenciar por nuestras emociones, sino que vamos a ir y vamos a hacer lo que sabemos que es correcto, a pesar de cómo nos sintamos. Y bueno, y si nos estamos desanimados, pues podemos ser íntimos, ¿no? Me siento así, ya está, podemos hacer esto. Pero algo muy importante es fe. Y me gusta esta parte que dice, les digo que los defenderá sin demora. Tenemos que creer que Dios, cuando llegamos a Él lo va a hacer sin demora. Pero tenemos que creerle, confiar. No sé cuánto para Él es de sin demora, pero para Él es más rápido que lo que nosotros podamos conseguir con nuestra propia fuerza. Y es mejor. ¿Okay? Y por último, oración poderosa y agresiva. Esta es la que me gusta, sobre todo a los hombres de honor, ¿no? El grupo de hombres. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. Duro, ¿eh? Dice, ¿cómo te llamas? Preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamas Jacob, tu nombre será Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esto es increíble porque aquí estaba Jacob teniendo un encuentro con el Dios, con el mismo Dios. Él no sabía. Él pensaba que sí, era alguien importante, tal vez pensaba que era un ángel, no sé. Pero de alguna forma u otra se dio cuenta que era Dios. Después de sigues leyendo, dice que pensó que se iba a morir porque había visto a Dios. Pero él no estaba, dice, no te suelto hasta que me bendigas. O sea, qué desafiante, ¿no? Tampoco es ser orgulloso o prepotente,
pero en un corazón humilde es como cuando tienes esa confianza con alguien, ¿no? Con un amigo, ¿no? Es como cuando Moisés se le acercó y le dijo, pues cuando estaban pecando el pueblo, ¿no? Y que Dios lo iba a destruir, dijo, no, pues en ese caso también destrúyeme a mí. O sea, Moisés dice que Dios lo consideraba su amigo, porque había una sinceridad con él. Le decían, no, no te suelto esta... O sea, no le tenían miedo a Dios, le tenían confianza. Esto es bien importante. En la relación no había miedo, había confianza. ¿Me explico? Es importante tener temor de Dios, respeto, ¿no? Eso es importante, no vamos a dejar de ir respetuosos. O sea, él no le gritó y le dijo y le mandó a decir mucho, no. Pero le fue a decir, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Punto. Yo creo que tú eres mi Dios, yo creo que tú me vas a bendecir. Confío en ti. O sea, esa confianza, ¿no? En Dios. A Dios le gusta también eso. Que seamos sus amigos, que lo consideremos sus amigos. Siempre con un respeto, pero no con miedo, que es diferente. ¿Ya? Que es como un papá, ¿no? Yo con mi papá le puedo tener miedo o respeto. Le puedo tener respeto, lo voy a respetar, pero también le puedo dar con sinceridad. Y esto es lo que había. Y bueno, al final le cambió el nombre. Solo Dios puede hacer eso. Una prueba que da Dios es que le cambió el nombre. Solo Dios puede cambiarte el nombre. Nadie más. Jesús le cambió el nombre a los apóstoles. Uno le puso hijo del trueno y el otro le andaba poniéndole apodos, ¿no? Y ahí es otra prueba que Jesús también es Dios. Ok, estas son de las que podemos ver momentos de orar. Ya lo habíamos hablado de eso. Posturas para orar, arrodillarse. Hay escrituras que hablan de arrodillarse. No ver al cielo, o sea, estás orando así, o sea, con los ojos cerrados, o ver al cielo, ver la creación de Dios y decir, wow, mira, puedes orar a Dios. Hay escrituras que respaldan eso. Levantar y extender las manos, ¿no? A Dios, ¿no? Es una señal de aquí estoy, ¿no? Te necesito. Orar fuerte también, con oración fuerte, o también había silenciosas, ¿sí? Así que no escuchaba solo tú, y habían oraciones fuertes. Una vez un hermano en la iglesia, en una iglesia, me cuentan esa historia que estaba orando, ¿no? En el baño, ¿no? Señor, dame un hombre, me decía, ¿no? Pues necesito que me deje un hombre, ¿no? Pero era tan fuerte la oración que el vecino estaba escuchando todo, ¿no? Y se preocupó, hombre, está pidiendo un hombre, ¿qué es eso? Decía, ¿no? Y se acercó y tocó la puerta, era un apartamento de solteros de la iglesia. Dice, señor, ¿está bien su amigo? Le dice, ¿por qué? Porque está gritando que necesita un hombre. Y dice, y se empezaron a reír todos los hermanos, ¿no? Los discípulos, ¿no? No se preocupe, no se preocupe, yo sí, yo la voy a hablar. Y fue, y le dijeron las cosas. La cosa es que estaba orando por alguien que se iba a bautizar. Un hombre que se bautizara. Él quería que se evangelizara a un hombre para que se volviera a él, pero la forma en cómo llegaba al otro lado no era. Así que tenemos que tener cuidado cómo vamos a orar fuerte, ¿no? Porque podemos malinterpretar muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Tiempos especiales pueden hacer noches de oración, ¿no? Orar en la naturaleza, orar los salmos. Una cosa que yo hacía una vez es apagar todas las luces de mi cuarto y yo ponía una velita, ¿no? Y se miraba todo oscuro y con una velita, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y ahí me ponía a orar, me ayudaba a meterme en el ambiente. Preparar el ambiente puede ayudar mucho. En el corazón, muchas veces cantar una canción ayuda antes de orar, ¿no? Para poder entrar en comunión y poder como parar y enfocarnos. Dudas comunes sobre oración, leer o orar primero. ¿Qué hago? ¿Qué piensa? En realidad sí, el orden, como dicen, no altera el orden de los factores. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? En verdad puedes hacer uno a la otro, ¿no? Unos dicen, bueno, primero leo y después otros dicen, no, oramos primero, ¿no? Hay que ser sabios para decidir. A veces yo simplemente quiero primero comenzar mi tiempo con Dios leyendo la Biblia porque siento que necesito primero fe y enfocarme y después ir a darle gracias a Dios por lo que aprendí, ¿no?
hay veces que simplemente voy a orar primero porque siento que necesito hablar con Dios. Simplemente, ¿no? Y después le pido que me ayude a poder encontrar, que me guíe para orar, para poder ver lo que la Biblia me quiere enseñar o que él me quiere enseñar ese día. O sea, no importa. ¿Cuánto tiempo orar? Lo suficiente como para construir una intimidad con Dios, ¿no? Orar más o leer más tiempo, bueno, creo que a veces es bueno personalmente. Algunos leen más porque les gusta leer mucho, algunas oran más que leer. Yo personalmente, yo prefiero orar más que leer, porque hay muchas cosas en mi corazón y entonces puedo desahogarlas y salir más tranquilo. Pero siempre leo, lógicamente, pero si me pones a escoger cuál le dedico más tiempo, en lo personal a mí es orar, porque creo que ahí es donde yo puedo dejar todas mis preocupaciones a Dios y estar tranquilo y poder, entonces, leer la Biblia y ya más tranquilo. Pero puedo leer mucho, pero no haber desahogado lo que hay en mi corazón, y puedo andar afuera muy tenso porque no he hablado con Dios lo suficiente, ¿sí? Esto es parte de lo que estábamos viendo. Unos consejos prácticos es que puedan leer la oración de los justos. Yo tengo este libro, se los voy a mandar también, se los voy a dar, ¿no? Para que lo puedan leer. Es un libro de la iglesia, escrito por un hermano, un discípulo de Jesús, y son una serie realmente de devocionales, ¿no? Entonces, ayuda mucho. A mí me ayudaron bastante a crecer en mi oración. Después de que yo leía uno de esos devocionales, me iba a orar porque sentía, o sea, no, después de haber leído eso es como, no tengo que ir a orar. Me motivaba mucho para orar, ¿no? Entonces, eso se lo vamos a pasar para que lo puedan leer, ¿no? La tarea en esta primera parte, ¿no? Es leer cómo se formó la Biblia. Lógicamente eso se lo voy a mandar, lo que le estaba mostrando. Quiero que lo vuelvan a leer, lo repasen ya más detalladamente, ¿no? La historia de la fe también. ¿Cuál es la historia de la fe de la iglesia? ¿Cómo fue formándose esto de la iglesia? ¿No? Y también les voy a mandar la oración de los justos para que lo comiencen a leer, ¿no? Ustedes lógicamente no vamos a terminar el curso, pero ustedes pueden seguir leyendo, ¿no? Eso es algo que ustedes lo van a hacer. Y una cosa es decidir qué cambios harás en tu relación con Dios para seguir creciendo. En el sentido de la Biblia, la lectura bíblica y la oración. ¿Qué cambios tú vas a poner en práctica, mejorar, ¿no? En tu relación con Dios? Okay. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte del reino de Dios, ¿no? Ya vimos la primera parte que vimos el video, ¿se acuerdan? Después vimos un poco sobre relación 1 y relación 2, que es la palabra y la oración, ¿no? Algo que tienen que preguntarse es si tienen alguna pregunta, ¿no? Referente, que podemos dejar al final. Vayan preguntándose sobre Bolivia. Vamos a hablar un poquito sobre Bolivia, en esto de cómo está organizada la iglesia en Bolivia, ¿no? Y también si tienen alguna pregunta del video, de lo que haya, vamos a dejarlo para el final también. Entonces, el reino de Dios. Vamos a ver, un solo cuerpo sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, Efesios 1 y Efesios 4 dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo nos dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Es la primera parte. Vamos del 4, del 1 al 5. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueran ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, porque por medio de la paz que une a todos, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, hablando sobre la iglesia, ¿no?, sobre que hay un solo cuerpo, no hay muchos cuerpos, ¿no? Hay un solo cuerpo, y como vimos en el video, hay una sola iglesia, ¿no? Y esa iglesia es la que está en la Biblia, y esa es la iglesia que nosotros queremos, ¿no? Muchas veces esto es bien confuso para muchos, o para uno mismo, porque no hay tantas iglesias, ¿no? Y hablaba la vez pasada con un hermano sobre eso, y era de que tienen la mayoría de las iglesias es la Biblia,
más el manual de esa iglesia. Por ejemplo, en el caso de los católicos tienen su doctrina. Catecismo. La Biblia más su doctrina. La Biblia más su doctrina. Y así es como se va. Todos dicen, no, pues todos seguimos la Biblia. No, todos seguimos a Jesús. Pero en realidad no del todo es correcto. Porque cada quien tiene su doctrina, ¿no? Entonces esto es importante porque aún nosotros podemos caer en ese error de querer encuadrar a Dios, ¿no? Lo que sí debemos nosotros como iglesia estar claro es en la doctrina de salvación, que es una enseñanza central, y las enseñanzas que van alrededor de esa enseñanza. Por ejemplo, ¿cuál es la doctrina de salvación? Hechos 2. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados y recepción del Espíritu Santo. Y ahí habla Pedro, dice, Él es el Señor y el Mesías, les habla. O sea, hay que creer que Jesús es el Señor, es mi Salvador. Arrepentirse, ¿no?, de nuestros pecados, decidir hacer a Jesús nuestro Señor y Salvador, bautizarnos, un solo bautismo, una sola fe. Y después, como decía Mateo 28, continuar firme. Y después vemos en Hechos 2 habla sobre cómo se reunían y cómo compartían, seguían adelante las enseñanzas, era algo continuo, no es que paraba y bueno, ya cada quien ya, tranquilo, no, seguimos adelante. Ahora más que nunca somos una familia. Pero al final simplemente ser discípulos de Jesús. No es tan complicado. Esa es nuestra enseñanza central, la cual no queremos mover, porque la Biblia lo dice. O sea, no debemos mover eso, no debemos de tocarlo. Pero las enseñanzas que van alrededor también son importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las enseñanzas que van alrededor de esa doctrina que nos ayudan a mantenerla? Es unos a otros, relaciones unos a otros. Necesitamos esas relaciones para poder mantenernos dentro de esa doctrina sana. Por ejemplo, hay otras doctrinas que no, otras enseñanzas o cosas que no necesariamente son de salvación. Por ejemplo, cantamos con instrumentos o sin instrumentos. No creo que Dios se va a enojar si cantamos sin instrumentos o con instrumentos, ¿no? Que si vamos todos con batas blancas, ¿no?, al bautismo. No creo que Dios le interese si todos estamos con batas blancas o si el agua es de una pila o de una piscina o de... No creo que, bueno, espero que no sea de agua alcantarillado, que ahí sí hay problema, ¿no? Alguien enfermo de ahí. Pero me explico, hay cosas que a veces se vuelven debates, ¿no? Y como cosas doctrinales, pero no tienen nada que ver con la aplicación de la enseñanza sana. ¿Me explico? Eso es importante. Que si tenemos un local bonito como el que estamos ahorita o no, nos reunimos en el parque, no tiene nada que ver. Y que quisiéramos estar cómodos es otra cosa, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Me explico? Ahora, relaciones unos a otros, sí. Confesión de pecados, claro. Oración, esas cosas sí son importantes porque nos ayudan a mantener la sana doctrina, que al final es la salvación. ¿Cómo nos salvamos? ¿Qué dice la Biblia sobre salvarnos? Punto. Okay. Esas cosas son importantes. No las debemos mover, porque ahí sí nos metemos a problemas, ¿no? Un solo cuerpo. ¿Y cómo es la relación? Dice que debe ser entre nosotros. ¿Cuáles son las características que ustedes ven aquí? Humildad, amabilidad, paciencia, soportarse con amor, tolerancia, procurar mantener la unidad. Esto es importante. Esto es importante para poder ser una verdadera iglesia. Tenemos que buscar ser así, porque donde no hay humildad es fácil división. De donde hay humildad, ahí está Dios. Entonces es importante. No importa si eres líder o no, todos tenemos que ser humildes, amables, tener paciencia, soportarnos unos a otros con amor y mantener la unidad. Aquí no importa si tienes título o no, aquí todos somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Y necesitamos vivirlo. Ok, un solo cuerpo. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan.
sea que para salvarse hay que tener una vida correcta y una doctrina correcta. Una enseñanza. Doctrina es igual a enseñanza, una enseñanza correcta. ¿Me explico? Pues porque puedo tener una buena enseñanza, pero si no tengo la vida que lo respalda, ¿qué vamos a decir? Religioso. Falso, hipócrita nos van a decir. Por un lado dice una cosa, pero por otro lado hace otra. No estoy diciendo que somos perfectos, porque vamos a fallar, pero me refiero a que nos estamos esforzando por vivir. Y si fallamos, nos arrepentimos y seguimos adelante. Esa es la diferencia. Para salvarse necesitamos entonces tener las dos. Puedo tener también la vida, muy moral, pero si no estoy siguiendo la enseñanza correcta, de nada sirve, porque dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. O sea, van unidas las dos cosas. Puede haber alguien de otra religión que es muy moral y todo esto, pero no cree en Dios, no cree en Jesús. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Me explico? Dios quiere que, amén, qué bueno que vive así, pero Dios quiere también que entienda lo correcto, a quién tiene que darle gloria y honra. No a sí mismo, sino a Dios. ¿Me explico? A Jesús. Porque entonces lo puede hacer por orgullo, ¿no? Y eso es pecado. ¿Me explico? Entonces estas dos cosas deben ir unidas, ¿verdad? La doctrina pegada a la Biblia es el punto de inicio del cristianismo. Iglesia verdadera es igual a la que tenga la doctrina correcta y la vida y el estilo de vida o viva la vida correcta. Esa es la verdadera iglesia. Sana enseñanza y una vida que lo respalde. Esas dos cosas deben ir juntos. Esa es la verdadera iglesia. Y eso es lo que queremos ser. No perfectos, como les digo, no somos. Ustedes saben mejor que nadie que no somos perfectos. Pero nos esforzamos. Y aquí somos pecadores arrepentidos. Nos esforzamos por no hacerlo, pero cuando llegamos a hacerlo, nos arrepentimos, cambiamos. Esa es la diferencia de un cristiano, de un discípulo de Jesús. ¿Me explico? Los apóstoles la regaban a cada rato, pero se arrepentían, cambiaban. ¿Me explico? Jesús los reprendía y ellos aprendían la lección. O sea, había un corazón dispuesto. Esa es la diferencia. Puedo estudiar con alguien que cree saber mucho o cree saber que está bien, pero si hay mucho orgullo y no se quiere dejar enseñar y no quiere, la pregunta es ese el corazón de un discípulo? No, o sea, ¿me explico? Entonces, con su vida podemos ver, los frutos de la vida podemos ver también todo esto. ¿Amén? Hoy, un solo cuerpo, otra de Mateo 24, del 9 al 13, dice, entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán. Y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin, se salvará. Aquí Jesús hablando dice, la cosa no se va a poner mejor, se va a poner peor. ¿No? Así que, para que, claro, Jesús nos las tiró así como, aquí está, estas son las cartas. No me estoy escondiendo nada, no les estoy pidiendo un evangelio barato. No les estoy diciendo que la vida va a ser fácil, chicos. Al contrario, se va a poner peor. O sea, Jesús así nos dice, no es el evangelio de la prosperidad, ni el evangelio de muchas cosas. Él dice, señores, ustedes los van a entregar, los van a maltratar, algunos los van a matar y a otros los van a odiar por causa mía. Así les digo. Si nos dicen, no sé, los seguidores de Jesús. En aquel tiempo dice que algunos van a renegar de la fe y otros van a odiar y se van a traicionar unos a otros, tal vez hasta en la misma iglesia. Aparecerán muchos, como decíamos, lobos vestidos de oveja. Algunos van a ser ovejas, pero algunos van a ser lobos vestidos de oveja. Pero que dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Esto ya lo estaba profetizando. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Por eso es importante que sigamos ayudando a los pobres. O sea, no podemos enfriarnos, porque podemos estar en ese punto. Dice, pero el que siga firme hasta el fin, hay un pero, todo esto va a pasar, pero, si tú te mantienes firme hasta el fin, te vas a salvar. Increíble, ¿no? Una promesa que nuestro Señor nos hace. Entonces es importante entenderlo porque vamos a atravesar por dificultades, pero debemos mantenernos firmes hasta el fin
si en realidad queremos salvarnos. Esa decisión es nuestra. Por eso necesitamos pues tomarlo en serio y dedicarnos realmente a ser un discípulo de Jesús. Así como nos dedicamos a nuestra profesión, aquí es más que dedicarme a mi profesión, aquí voy a dedicarme a este estilo de vida. Porque quiero estar firme hasta el fin y identificar cuando hayan esas cosas, para yo no caer en esas cosas, sino mantenerme firme. ¿Sí me explico? Ok, ya terminamos, vamos a la última parte, que es el refuerzo espiritual. Ahí vemos la parte de la iglesia, y ahí está la tarea que les habíamos hablado de que tienen que leer la historia de la fe. Se lo voy a mandar por un email para que puedan verlo y lo puedan leer también. Ahora vamos a ver la última parte, que es el refuerzo espiritual. Vamos a ver 4 cosas: el enemigo, el león rugiente, la santa cena, la ofrenda, y vamos a tener ya un pequeño resumen. ¿Has visto un león? ¿Sabes cómo caza? Sigiloso. Sigiloso, agazapado, al acecho. Ajá, anda así, ¿verdad? Yo lo he visto ahí en Discovery, ¿no? Está ahí moviéndose tranquilo, a veces se queda así porque no quiere que se vaya la presa, pero lo tiene fijo en la mira. Y generalmente agarra de la manada al más débil, a las crías, a las que no pueden defenderse o son muy lentas. A eso es los que agarra, ¿no? Y es interesante porque así es como actúa nuestro enemigo. Aquí sí tenemos un enemigo, no somos nosotros. Porque ese es el problema a veces de las iglesias, ¿no? Que creen que los enemigos son los hombres. Los enemigos no son los hombres, los enemigos son el diablo, el mal, Satanás, ese es el enemigo, ¿no? Nosotros somos compañeros de batalla. Y tenemos que aprender a lidiar con eso. Pero aquí nos habla un poquito, vamos a hablar un poquito sobre cómo actúa nuestro enemigo, ¿no? El diablo. Dice, 1 Pedro 5, del 8 al 11, dice: sean prudentes y manténganse despiertos. Mira qué interesante. Ya la primera indicación, ser prudente y mantenerse despierto. Porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. O sea, esto es, él anda buscando siempre a quién va a devorar. ¿Quién no oró hoy? ¿Quién no leyó su Biblia? ¿Quién no ha confesado sus pecados? Ah, mira este débil. Y anda buscando a cómo devorar. ¿No? Después de eso dice: resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Y vemos a nuestros hermanos en el mundo, que en realidad sufren hasta cosas peores que nuestros, ¿verdad? Si vimos el video de uno de los que tuvimos de Hot News, que lo compartimos el domingo pasado, ahí se dan cuenta que esta hermana estaba pasando, a nosotros no nos golpeaban, ¿no? Porque estábamos yendo a la iglesia. O aún peor, nos iban a meter a la cárcel, ¿no? Hay hermanos de nuestros que están sufriendo esas cosas y están firmes en la fe. Dice, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, o sea, parte de nuestra preparación es sufrir. Aquí es importante que si vamos a ser discípulos de Jesús entendamos esto. Es parte de nuestra vida es sufrir. No nos gusta, no queremos, no es agradable, pero es parte de la vida del discípulo de Jesús, es sufrir. Vamos a tener que sufrir, tal vez no como nuestro Señor Jesús, pero sí va a haber un cierto sufrimiento a veces en nosotros, por cosas que están pasando en un mundo pecador, un mundo injusto, un mundo que está caído. Va a haber. Y porque nuestro enemigo va a andar buscando devorarnos. Entonces eso nos mete en una pelea. Antes no éramos ni de su bando, bueno, algunos eran de su bando, de Satanás, y otros simplemente eran neutrales. Nada les valía. Como yo, ¿no? Pero en realidad eso no me hacía inconsciente o consciente de mi actitud, no me hacía ajeno a que estaba pasando algo espiritualmente. ¿Me explico? De que yo quiera o no quiera no significa que eso va a parar, eso está sucediendo. Entonces esto es importante entenderlo, pues, porque necesitamos entender que ahora entramos al equipo de Dios, al equipo de Cristo. Por ende, decidimos decirle a Satanás: tú eres mi enemigo. Y desde el momento en que nosotros nos bautizamos y decidimos ser seguidores de Jesús, desde ese momento le declaramos la guerra abiertamente al diablo. Y él lo sabe.
Entonces va a querer agarrarnos, va a querer destruirnos, va a querer bajarnos la fe y no debemos permitir, debemos mantenernos despiertos y estar pendientes de esto. Un poco paranoico, pero después de ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Eso es lo que causa el sufrimiento junto con cuando lo amarras con la fe. Fe y sufrimiento es lo que van a producir en nosotros es madurez, firmeza, fortaleza y seguridad. Eso es lo que van a, en pocas palabras, carácter. Los van a hacer hombres de carácter, mujeres de carácter. Ahora, sufrimiento sin fe va a producir en nosotros probablemente querer suicidarnos, querer no vivir en este mundo, que es lo que produce en el mundo. Pero cuando tenemos fe, produce carácter. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte de su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. El olor de ese casado. Salmo 7.2. Señor mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sé que me despedacen y no hay a quien me salve. Hay que estar cerca de la manada, ¿no? Eso es importantísimo. Porque ustedes saben, los búfalos del Cabo, no sé si los han escuchado, son una manada que se enfrenta a los leones. Los leones se acercan y quieren perseguir a los búfalos, pero ellos lo que hacen es que se ponen juntos todos, se pegan así hombro a hombro y ponen sus cuernos así. Entonces los leones se echan para atrás, pero están todos así, arman un muro y sacan sus cuernos así todos. Y los leones, y así los tienen. No los pueden devorar, no están unidos. Mira qué interesante. Hasta la misma naturaleza podemos aprender cosas. Y es así, cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, uno a uno, en la unidad de la iglesia, en la hermandad, amándonos, cuidándonos, pasando tiempo juntos, orando unos por otros por nuestros pecados, dándonos ánimo, así peleando la batalla juntos, Satanás no puede contra nosotros. No puede. Porque Dios está con nosotros y estamos juntos. Es como los búfalos del Cabo, no nos va a poder hacer nada. Así que es importante crecer, ¿no? El olor de ser casado, bueno, aquí vemos alégrense, pues cielos y ustedes que viven en ellos, pero hay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. O sea, él sabe que le queda poco tiempo, entonces por ende es cuando estás en una guerra, ¿no? Él ya sabe que la guerra la perdió. O sea, eso ya es inevitable, él ya perdió la guerra. Eso lo está esperando el momento que se muestre que él es el perdedor y Cristo el vencedor. Pero la guerra ya está perdida. Lo que él está tratando de hacer es buscar lo más que pueda llevarse la gente con él. A eso. Es un acto de desesperación. Es como, ya perdí, estamos condenados, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos lo más que podamos con nosotros en esto. Así. Esa es su actitud. Que no se vayan al cielo, que se pudran con nosotros en el infierno, es lo que entiendo. ¿No? Entonces, él no quiere que la gente se salve por eso. Él quiere que muchos estén con él en el infierno o en la perdición. Entonces, es importante entender de que muchas veces se puede ver que las garras pueden ser tentaciones, los dientes del león pueden ser pruebas duras, el rugido, la persecución. O sea, vamos a estar frente a esto y es importante estar agarrados de Dios. Si caminamos con Dios, disfrutamos nuestra relación, estamos unos a otros unidos en las buenas y en las malas, Satanás no va a poder con nosotros y se va a cumplir la escritura que Jesús dice, de que se mantengan firmes hasta el fin, se salvarán. Dios va a premiar esa firmeza, esa fidelidad a Él y su palabra. ¿Okay? Venciendo el dolor urgente, Apocalipsis 5, del 4 al 6 dice, y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Hay otro león en todo esto. O sea, se muestra a Satanás como un león. En realidad no es el león. Él anda como un león, parece un león, pero no es león, no es pedigrí. Él es de aquí, como dicen los perros calatosos que andan ahí de la calle, ¿no? Con todo, bueno, no sé si ni siquiera con respeto, pero eso es. Él busca ser como un león. Él quiere ser como Jesús. Él quiere imitar que
Dios, Él puede, pero no puede. Él trata, esa es su forma de trabajar. Imita, quiere parecerse, ¿no? Pero el verdadero león es Jesús. Ese es el que de verdad es un león. Y dice aquí, el león de la tribu de Judá, él es el que realmente puede vencer, él es el que realmente le puede hacer frente. Él es el que lo pone quieto. Nosotros no le damos miedo a él. Pero cuando Jesús está con nosotros, corre, huye, porque a él sí le tiene miedo. Y ese no es temor, ese es miedo. Porque Jesús es el que lo va a condenar, Jesús es el que lo va a poner al final condenado en el fin del mundo. Él lo va a poner en su lugar y va a hacer justicia. Y yo quiero ver ese día, va a ser increíble ese día, ¿no? Ver a Jesús en acción, ¿no? Poniendo al diablo en su lugar, ¿no? Y dándonos a nosotros el premio por nuestra fidelidad. Eso es animante. Ya quiero ver ese día algún día. Este es el combate espiritual de cristiano. Me gustaría que lo puedan leer más detenidamente en sus casas. Efesios 6, del 10 al 20, habla de las armas que debemos tener para vencer al diablo, para enfrentar el combate espiritual, ¿no? Y bueno, quería hablarles un poco de la Santa Cena. Esto es algo que Jesús instituyó. Es una proclamación de la muerte de Cristo y debe ser hecha hasta que Cristo regrese. Eso fue lo que él pidió. Ahí están las escrituras para que lo puedan ver con más detenimiento. Tiene su origen en la fiesta de Pascua judía. Para el trasfondo histórico del Éxodo 12, ahí puedes ver el trasfondo histórico de todo esto. Y puedes ver 1 Corintios 11, en otros versículos también, cómo debemos hacerlo. O sea, cuál debe ser la actitud. Dice que debemos examinar nuestra conciencia antes de tomarla. O sea, antes de yo tomar mi Santa Cena, yo debo meditar y decir, bueno, sí, es real. Y bueno, en eso yo tomo mi Santa Cena. Y ahí es donde estoy pidiendo el perdón de mis pecados y haciendo un recompromiso con Jesús, otra vez, y su sacrificio. ¿Amén? Y lógicamente el pan y el jugo es un símbolo, es un recordar, para ayudarnos a recordar, no tiene nada mágico. O sea, es como el agua cuando te bautizas, no es como decir agua bendita, no, o sea, es agua. ¿Cuál es la diferencia? La fe. La fe es la que hace la diferencia. Igual con el pan y el jugo, no es un pan y un jugo, no tiene nada de extraordinario. Es nuestra fe en el cual nosotros estamos recordando ese sacrificio, nos ayuda a recordarlo. Y entonces, ¿para qué? Para meditar y buscar el perdón de Dios y recomprometernos a Él. Eso es lo que está buscando. La Santa Cena sí es súper importante y es hasta un punto de salvación, si no lo hacemos. Porque dice que muchos de ustedes, si leen cuando leen la Escritura, muchos de ustedes se han puesto enfermos y ustedes por la forma incorrecta en cómo toman la Santa Cena. Porque muchos se adelantaban, otros bebían y se emborrachaban, especialmente en la iglesia de Corinto. Porque ellos sí tenían un festín, esa era la Santa Cena. Nosotros por motivos económicos no podemos hacer un festín todos los domingos. Pero el punto no es cuánta comida, cuánto, el punto es reflexionar sobre eso. Ese es el punto. ¿Okay? Después de eso es muy importante la ofrenda, lo que hacemos de dar nuestra ofrenda. Mateo 6:21 nos dice que donde esté nuestro corazón ahí va a estar nuestro tesoro. Donde esté nuestro tesoro ahí va a estar nuestro corazón. El dinero siempre expone el corazón, ¿sí o no? Siempre expone el corazón el dinero. Dice Jesús, no puedes amar a Dios, no puedes tener dos dioses, o amas el dinero o amas a Dios, no puedes tener dos. ¿Quién va a ser tu Dios? Dice. Porque muchos hacemos del dinero nuestro Dios. Entonces es importante esto, darle siempre los primeros frutos. Proverbios 3:9-10 nos dice un poco sobre los primeros frutos de nuestros ingresos. Aquí hay unas características de la ofrenda en esta escritura, ¿no? Y también tenemos unos pasajes donde habla sobre una ofrenda especial que hacía el pueblo judío muchas veces para determinada obra, ¿no? Entonces esto, si recordamos, nosotros venimos, el cristianismo viene de raíces judías, ¿no? Los apóstoles eran judíos. Entonces, esto nos ayuda a entender de que muchas de las costumbres o prácticas que ellos hacían, pues son cosas buenas que podemos hacer con el entendimiento correcto, ¿no? Ahora, tampoco Dios nos pide algo que no tenemos, ¿no? Si yo no tengo plata, yo no tengo dinero porque por X o Y, pues Dios no te pide eso, ¿no? Pero cuando tengas, como hablaba nuestro hermano la vez pasada, pues da, ¿no? Mi esposa y yo, por convicción, damos el 10% como mínimo. Porque eso es la convicción que tuvo Abraham.
cuando Dios lo bendijo y le regresó todo, dice que dio el 10% de las cosas a Melquisedec. Le dio el 10%. Y dice, parece que yo quiero imitar yo no lo hago por legalismo, yo lo hago porque quiero imitar a Abraham. Porque quiero imitar su fe. No porque, no, es que tiene que ser. No. Lo hago porque quiero imitar a ese hombre que Dios lo consideró amigo, que tenía fe. Por eso. Pero si hay veces que yo no he tenido para dar 10% y he dado el 5%, he dado el 3%. Hay veces que Dios me ha dado mucho, de más de lo que yo merezco, y he dado el 12%, he dado más. ¿Me explico? Es una cuestión no tanto de porcentaje, sino de corazón. Pero a mí, personalmente, y mi esposa, nuestra familia nos ayuda a tener un porcentaje en el presupuesto. Porque de esa manera me hace responsable a Dios y a su iglesia. ¿Me explico? En gratitud. Es una forma de agradecer. Yo quiero que la iglesia continúe, yo quiero que la iglesia se mantenga, yo sé que mi aporte va a ayudar en eso. Porque yo estoy recibiendo también bendiciones de Dios, espirituales y de todo tipo. ¿Sí me explico? ¿Amén? Pueden leer eso y lo pueden profundizar más. Si tienen una pregunta más adelante, lo podemos tener. En resumen, vimos hoy relación con Dios uno, ¿verdad? Que es prácticamente la Biblia. Vimos la importancia de la Biblia, ¿no? De cuánto nosotros debemos apreciarla por todo lo que ha pasado. Vimos que es una obra de arte de Dios, ¿no? Y algunas prácticas que podemos tener para poder subrayado, para poder leerla de mejor manera en un lugar correcto, ¿no? Y vemos después la importancia de la oración. Vimos el ejemplo del atleta, ¿se acuerdan? ¿No? Y vimos lugares donde podemos orar, el patrón. Platicamos un poquito sobre el patrón, que es el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro. Y los tipos de oración que hay: íntima, específica, persistente, poderosa y agresiva. Después de eso vimos el reino de Dios, vimos un poco sobre el cuerpo, ¿verdad? La importancia de que estemos unidos, que haya humildad en nuestras relaciones. Entender de que sí, es importante que la enseñanza vaya junto con la vida, ¿no? Que van juntas, ¿no? Y esa es la verdadera iglesia. Una sana enseñanza con una vida que se está esforzando por vivir. Discípulos de Jesús. No religiones ni dogmas ni denominaciones, ¿no? Siguiendo a Jesús, ¿no? Un refuerzo espiritual, les ponemos que realmente es la parte número 1, porque en el nivel 2 vamos a ver la parte número 2 y un refuerzo espiritual parte 2, ¿no? Y vemos un poco sobre el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Vimos que es como un león, el horror de ser casado, ¿no? Nadie quiere ser casado por él, así que hay que estar despiertos, dice la Escritura, ¿no? Vimos un poco sobre cómo lo podemos vencer, Efesios 6, está de tarea para que ustedes lo vean mejor, lo estudien. La Santa Cena, la importancia de la Santa Cena, ¿no? Que es algo que hacemos todos los domingos. ¿Por qué? Porque todos los domingos, el primer día de cada semana, dice la Escritura, se reunían y compartían eso. Compartían la Santa Cena, comunión juntos. Por eso lo hacemos, porque la Biblia lo dice en Hechos, que lo hacía la primera iglesia. Ya sabemos las tareas para recordarles, ¿no? Preguntas, comentarios, ahora sí. Vamos a tener unos 10 minutos para preguntar, comentarios que tengan. Amén.